Buenos días. Es lindo como el Señor en su misericordia pone todas las cosas en los diferentes lugares. Nosotros estamos en un lugar pensando que tal vez solo a nosotros se nos ocurre algo y de repente al llegar, como en esta ocasión acá, encontrar que había muchos pensando lo mismo. Y en estas últimas pláticas que les he compartido, comenzando con la del tiempo se ha cumplido, he estado viendo unas cosas tan lindas, las mismas, porque no hay nada nuevo. Pero el asunto está que he estado viéndolo con más claridad, tratando de encontrar ahora lo que cierta persona, que no voy a mencionar su nombre, pero que siempre está conmigo, me dice, que vaya trayendo ejemplos más prácticos para que la mayoría quizá oímos el mensaje, ¿verdad? En este caso cuando yo predico ustedes lo oyen y tal vez se preguntan, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Y creo que estoy encontrando ya un poquito de esto. Así que hoy voy a compartir la segunda parte. El tiempo se ha cumplido dos. Eh, y porque estoy viendo la importancia de entender el tiempo, de entender los tiempos. ¿Se recuerdan? Hay una porción de la escritura que habla de una tribu que dice que ellos eran conocedores de los tiempos y sabían qué se tenía que hacer. No me tomé la tarea de buscarlo porque hasta ahorita me recordé de ello. Pero eso es lo que creo que estamos teniendo la dicha en este pequeño rebaño, de estar entendiendo los tiempos y empezar a hacer cosas que debemos hacer. Así que voy a comenzar leyendo Lucas capítulo 19, versículos 41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses por lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Recuérdense que Jesús es, el Dios en Jesús, ¿verdad? El Hijo manifestado en Jesús. Ha soportado por tanto tiempo a Israel. Y ahora su llanto es, porque todavía en este momento hay oportunidad de que encuentres su paz. Y Él está llorando de que si también conocieras, por lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo primero que resalta, como se dan cuenta cuando lo leo, es la paciencia de Dios. La paciencia, Dios es tan paciente con nosotros, porque anteriormente yo decía a esos judíos cabeza dura, pero ahora me doy cuenta que soy tan cabeza dura como ellos. Y que la iglesia de igual manera es cabeza dura. El escrito está tan claro y tan sencillo, pero lo cuestionamos constantemente por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, por diferentes razones. Sin embargo, noten que el énfasis aquí es de que no conocieron el tiempo de su visitación. Ahora en la Biblia, en el manual del Creador, nos encontramos que Dios no nos habla en tiempo cronos, ¿verdad? El que es el cronológico. No dice el lunes a las 7 de la tarde, ni nada por el estilo, sino que usa más tiempos, kairos, que son circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, los 3 siglos en los que está dividido toda la historia de la Biblia. Son 3 siglos, pero no son 300 años. Y no son del mismo tamaño. Un siglo no mide lo mismo, porque van por circunstancias. Y para discernir los tiempos, entonces bíblicamente hay que prestarle atención a las condiciones y a las circunstancias que se están dando. ¿Mm?
Y cuando Dios quiere decir algo más específico, entonces sí pone no fecha exacta de días y horas. Por eso en caja nadie sabe el día ni la hora, pero sí fechas, por ejemplo, 70 semanas. Comenzando de esta fecha, 70 semanas. ¿Verdad? Entonces ya hay algo. O cuando le dice a Abraham, tu descendencia va a ser esclava 400 años. Y en realidad estuvieron 430 años, pero o sea que los tiempos no son hoy es el día. Cuando dice la Biblia hoy es el día, es porque Dios ya llegó al tiempo que Él en su sola potestad ha puesto. Entonces, tenemos que entender que nuestro problema, como el de Israel y como la iglesia hoy en día, es que seguimos buscando fechas. ¿Verdad? Como Israel nació en 1948, entonces cuando sean 20, 30 años, 40 años, han ido cambiando la fecha y todo. Y entonces sí se va a cumplir que esa generación en la que no pasará. Y ha pasado todas las fechas que han dicho y no pasó nada. ¿Por qué? Porque no nos habla por fechas, sino que nos habla para que por circunstancias, por ocasiones, por cosas que están pasando. Y si nosotros prestamos atención a las señales que Él da, lo que dice, entonces podemos ir conociendo los tiempos. Por ejemplo, he oído infinidad de mensajes sobre el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Verdad? Y cuando yo recién convertido en la denominación en la que crecí, pues sí, hasta había una película que se llamaba como Ladrón en la Noche, ¿verdad? Y era de que cuando menos se lo esperaban, ¡pum!, se desapareció un montón de gente, ¿verdad? Y todo. Pero escrito está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, ¿a quién nos va a sorprender como ladrón? A los que no quieran prestar atención a las condiciones y las circunstancias que Dios está poniendo. A los que no sigan las claves, por así decirlo. Recuérdense que el misterio es el misterio escondido. Y que el reino de Dios es también, según la parábola, como un tesoro escondido. Pero no escondido así de que detrás de una puerta, sino que camuflado, les había dicho la vez pasada. Porque va uno por el camino, por un campo que no es su campo, va por un campo que no es su campo, y lo ve, lo encuentra. O sea que no había que escarbar ni nada por el estilo. Y es lo mismo, toda la verdad de Dios está en la Biblia. Y los que hemos ido madurando o creciendo en algún conocimiento, desde luego todos debemos estar así, en nuestros niveles, pero todos estamos sabiendo un poquito más, un poquito más. Ha estado ahí todo el tiempo, ¿por qué no lo veía hace 2 años? Y cuando vi eso hace 2 años, ¿por qué no? Al siguiente año, ¿por qué no vi esto otro? ¿Y por qué no vi esto otro? Ahí está. Pero hay que estar dispuesto. Hay que tener ¿qué? Actitud. Todavía hay más, todavía hay más. No quedarnos conformes. La Biblia dice, no os conforméis. No nos conformemos. No estemos satisfechos. Ya conozco esto y hace esto y esto y ya tengo un gran caudal de información. Estoy satisfecho, ya me gradué, tengo este título y este otro título. No os conforméis. Y no estemos satisfechos. Que cuando diga, ese no está satisfecho con nada, que sea verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mientras tanto, no hay que conformarse. No hay que estar, bueno, al menos no estamos tan mal como aquel. No hay que conformarse ni compararse. Entonces, enfoquémonos otra vez en el concepto de conocer el tiempo. Y mire lo lindo de esto. Por un lado, se nos está diciendo que necesitamos conocer el tiempo. Que Israel, por no haber conocido el tiempo, es que le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Dice. Y aquí, como digo, dice claramente que nosotros no debemos de estar en tinieblas. Pero por el otro lado, Jesús dijo, no os toca, Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿En qué quedamos? ¿Debemos de conocer o no nos toca a nosotros? Las dos cosas.
Debemos conocer con las señales que Dios nos da, pero no querer conocer lo que no hay señales. No querer conocer lo que Dios nos está explicando. Hay cosas que pertenecen a Dios. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Y si ahí no hay revelación sobre el día y la hora y cosas por el estilo, no querer saberlas. Pero por el otro lado, saber qué es tiempo. ¿Qué tiempo estamos ahora? ¿Saben? Estamos requete atrasados. ¿Sería atrasado? Sí, atrasado en el sentido que el tiempo ya llegó y no nos dimos cuenta. Y tenemos el problema de que cuando no nos dimos cuenta cuando llegó, estamos esperando que venga, igualito que le pasó al pueblo de Israel. Llegó el tiempo del Mesías, lo tuvieron, lo oyeron y todo, pero no reconocieron que ese era el tiempo y todavía están esperando ese tiempo. Lo mismo nos está pasando a nosotros. Claramente están las escrituras diciéndonos cómo debemos de retomar la comisión original de Génesis 1, de sojuzgar la tierra, porque nuestro postrer Adán, la simiente de la mujer, el postrer Adán ya la retomó. Pero no, seguimos orando. Me encuentro platicando con unos hermanos que me llaman, que quieren que trabajemos juntos por nuestra Guatemala y todo, pero con el mismo concepto de que si es mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillara y se arrepintiera, entonces sanaré su tierra. Pero se quedan ahí. No se dan cuenta que hay que actuar. La fe sin obras es muerta. Y el conocer la palabra de Dios y las verdades que nos demuestra ahí, si las creemos, la forma de evidenciar nuestra fe va a ser actuando sobre eso. Si no actuamos, ese conocimiento teórico es más que un deseo, una preferencia, pero no una convicción, pero no una creencia. Por lo tanto, partiendo del entendimiento que en la Biblia no hay contradicciones, vamos a ver unos versículos conscientes de, como digo, que usando la fraseología bíblica, siglo no significa 100, significa circunstancias. Por ejemplo, cuando se cumplieron las 70 semanas, la gente sabía que se estaban cumpliendo las 70 semanas. Prueba de ello es que llamaron a Juan y le dijeron: ¿eres tú Elías, el que se suponía venir? ¿Verdad? Tal como decía Malaquías, que antes de que llegara el día del Señor grande y terrible, enviaría a Elías. Entonces le preguntan: ¿eres tú Elías? Porque ya sabían que, de acuerdo a lo que se nos predicó, ya como que ya es tiempo. También Daniel está en la esclavitud y dice que se puso a pensar que lo que había dicho que Jeremías de 70 semanas o de 70 años ya se estaban cumpliendo, y es por eso que él va delante de Dios y dice: Señor, de acuerdo a lo que le hablaste a Jeremías, como que ya estamos cerca. Y es donde Dios envía a Gabriel para que le dé la respuesta. Ven, o sea que sí se puede prestar atención a los tiempos, pero no es tiempo, insisto, en cuanto a cronológicamente, sino que en cuanto a circunstancialmente. Y por ejemplo, cuando los 400 años en Egipto, si Dios no hubiera puesto eso, 400 años, 70 semanas, la gente no se hubiera dado cuenta, porque todo seguiría normal. Es como ahorita, supónganse que ahorita leyéramos en la Biblia que cuando la situación estuviera de esta y de esta manera como está ahorita, ¿verdad? Ya sería el tiempo. Si no lo dijera específicamente así, estamos igual o peor que hemos estado. Lo que les quiero dejar saber es las circunstancias sin tiempos del Señor, sin aclaraciones del Señor, el mundo va de mal en peor. Pero la iglesia, el reino está creciendo. ¿Por qué la iglesia no ve que el reino está creciendo? Porque se enfoca solo con la idea preconcebida de la gran tribulación y del problema que viene y todo lo demás. Entonces se enfoca solo en lo malo y no ve lo bueno. Por lo tanto, no se equipan más para lo bueno, sino que están lamentándose de lo malo. Por eso fue que prediqué: el tiempo se ha cumplido, haciendo el énfasis. Recordemos nuevamente que Jesús comenzó a ministrar diciendo que el tiempo se había cumplido.
El reino se había acercado y era necesario arrepentirse y creer el evangelio. Luego, durante su ministerio, enseñó por parábolas el transcurso o el proceso que seguiría el establecimiento del reino. No sé si lo he dicho o si lo dije y ya no me recuerdo, pero las parábolas no son simplemente 7 parábolas, sino que son 7 etapas en el proceso y desarrollo del cumplimiento del reino. Luego los apóstoles predicaron que el tiempo en el que ellos vivían fue el tiempo anunciado, profetizado por los siervos del Antiguo Testamento, del llamado Antiguo Testamento. Pero en cuanto al fin de este siglo, como he dicho, ya no hay señales. Lo que tenemos ahorita que hacer es lo que dijo Jesús. Tenemos que regresar. Déjenme regresar yo primero para recordarles algo. Les he dicho que si vamos caminando en el camino que Dios nos ha dicho, pero de repente nosotros decimos, Señor, mira que por aquí, Él va a decir, está bueno, vámonos por ahí. Y nos va a ayudar en ese desvío, hasta que nos demos cuenta, totalmente equivocados, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hace el Señor? Nos regresa a donde nos dijo primero. Entonces, como no le hicimos caso a Jesús, cuando dijo el tiempo se ha cumplido, regresemos allí. El tiempo ya se cumplió. Ya no hay nada más que esperar. Entonces ya no hay nada más que esperar que procede. Hay algo que hacer. Porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Como el tiempo ya se cumplió y Jesús ya me quebrantó, me dolió cantarle al Señor. Tú reinas, Señor. Tú estás sentado en tu trono con toda autoridad. Me dolió. Pero sí es glorioso, sí. Pero está sentado con toda autoridad por años y por años, cuando ya debiera de estar reinando aquí. Porque el tiempo hace rato que se cumplió. Pero la iglesia no lo quiso aceptar, como Israel no quiso aceptar a Jesús. Él no resucitó, dije la vez pasada, para estar sentado a la diestra del Padre. Él resucitó para venir a reinar en la tierra. Y no hemos querido entender el tiempo. Así que regresemos a lo que dijo Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Arrepentiros. Repasemos qué es arrepentirnos. Básicamente es reconocer que algo que considerábamos de una manera, en realidad no lo es. El rapto, las 70 semanas, Israel, tantas cosas que creíamos que eran de una manera y realmente no lo son. Y para arrepentirnos, para llegar a ese entendimiento, voy a usar la fórmula que usó Jesús, primero, luego y después. Primero, debe haber algo que sea la plomada, el instrumento fidedigno que podamos usar como juez justo y autoridad final. Ese es el manual del Creador. Aceptemos eso. Les suplico, aceptemos, el escrito está, aunque nosotros todavía no. Se lee una cosa, pero tenemos una tradición tan fuerte. El enemigo hizo tanto daño en nuestra mente que nos cuesta aceptar, así como así el escrito está. Pero tenemos que comenzar ahí. El manual del Creador es la plomada. No importa lo que tanta gente diga que eso, que otra gente diga que eso, que esta denominación diga que eso, que el concilio de esto diga lo que es y el concilio de allá diga lo que es. No importa lo que todos digan, ¿qué dice el escrito? Está en español, en la sencillez de las escrituras. Dios no dejó un trabalengua, no dejó jeroglíficos, dejó su palabra, pero de tal manera que respeta nuestro libre albedrío, si lo queremos reconocer o no. Entonces,
tenemos la plomada. Segundo, luego debemos reconocer que nuestro corazón y nuestro entendimiento, por la naturaleza heredada de Adán, siguen lejos de la verdad de Dios. Por lo tanto, rehusarán aceptar el escrito está. Vayan haciendo conciencia. Estoy seguro, si no todos, muchos de nosotros, solo paramos un ratito y sabemos que entendimos que la Biblia decía una cosa, pero no quisimos hacerla. Buscamos alguna razón para no tomar el escrito está. Y después, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir la verdad del manual del Creador. Entro al texto que es el central ahora. Segunda de Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Háblense consigo mismos. ¿Recibiría yo a otro Jesús? No, yo no recibo a otro Jesús. ¿Creería en otro espíritu? No, yo no voy a recibir otro. Y el evangelio, yo soy evangélico. Pero aquí dice Pablo, aquí dice el manual, y ese es el punto. Cuando el manual del Creador lo dice, yo tengo que decir, ok, Señor, está bien, ¿dónde estoy recibiendo a otro Jesús? ¿Dónde estoy recibiendo otro espíritu u otro evangelio? No me pongo a pelear ya con la palabra, decir, no, tú sabes mi corazón, porque ya me recuerdo inmediatamente, recuerdo a Pedro que dice, Señor, aunque todos se vayan, yo no. Y digo, ups. Así que no voy a decir, no, Señor, yo nunca voy a dejarte a ti, yo nunca voy a ser engañado por otro Jesús, por otro. Porque ninguno de nosotros lo está haciendo conscientemente. Todos queremos amar al Señor, agradecer al Señor. Pero si aquí el manual nos está advirtiendo, lo menos que podemos hacer es decir, ok, Señor, como hicieron los discípulos, cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Empezaron todos a decir, ¿seré yo? No, pues no, Pedro fue, el pobre Pedro fue el único que dijo, nada, yo no, yo no, aunque todos te dejaren, yo no. Y rápido, ¿verdad? Lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Entonces no me voy a poner a contradecir esa escritura. Eso está escrito para los carnalotes que no se consagran al Señor. Eso está escrito para los que no. No. Está escrito para mí. Y si quiero caminar en la obediencia al Señor, voy a tener que al menos decirle, seré yo, Señor. Conscientemente no te estoy rechazando. Conscientemente, amado Espíritu Santo, no te estoy rechazando. Aunque a mí me acusaban muchos de que frenaba al Espíritu Santo, imagínense eso. Ese es otro espíritu, ahí está, ¿no? Ese es otro espíritu. Porque si lo puedo frenar yo, es otro espíritu. Porque el Espíritu Santo no tiene quien lo frene. Bien lo toleráis. ¿Qué es la palabra tolerar? Tolerar significa sufrir, llevar con paciencia algo incómodo o molesto. Si estoy llevando algo que me incomoda y me molesta, pero lo estoy llevando, estoy tolerándolo. También implica hacer la vista gorda sobre algo, permitiéndolo sin aprobarlo explícitamente, especialmente cuando se trata de algo indebido o incorrecto. Además, se refiere a manifestar conformidad y respeto hacia ideas o creencias ajenas, incluso cuando son diferentes o contrarias a las propias. La tolerancia, como todo, tiene su parte
buena cuando estamos hablando de gustos o preferencias. Pero cuando estamos hablando de una verdad de la palabra, no se puede ser tolerante. Como hablemos de todos que están tolerando el homosexualismo y todo eso. Miren que eso es horrible. Ahí sí son un ejemplo bien claro de que están tolerando a otro Jesús, a otro espíritu y a otro evangelio. Y eso es lo que Pablo nos está llamando la atención. ¿Saben? Hasta nos hemos impuesto, ¿se recuerdan? Ustedes deben de hacer memoria de las pláticas, como que yo en mi mente llevo una secuencia. ¿Se recuerdan cuando hablábamos acerca de del afán de este siglo? Que con nosotros el afán no es tan manifiestamente o abiertamente mundano, en el sentido de que quiero una casa más grande, quiero un carro más nuevo y todas esas cosas que no tienen nada de malo en el sentido de si se pueden adquirir, pero que no sea el afán. Bueno, pero ahora me estoy dando cuenta aquí que el afán que hemos estado teniendo al querer estar con cosas como ¿cuál es mi ministerio? ¿Qué tiene de malo buscar cómo quiere Dios que sirva? ¿Para qué me creaste, Señor? ¿Qué quieres que haga? Son preguntas que creo que todas las hemos hecho o las hacemos, y todo, pero en realidad ahora que sigo leyendo me doy cuenta que todo lo que Dios en su misericordia ha hecho conmigo y para mí, a través de mí, no tiene nada que ver con lo que yo he estudiado. No tiene nada que ver con que yo busqué los dones motivacionales. Estábamos hablando de eso el viernes. Los dones motivacionales. ¿Cuál es mi don motivacional? ¿Cuál es? Ok, lo estudié, ya no sé. Es como ponerme a estudiar del cuerpo humano. Cómo funciona el corazón, cómo funcionan los pulmones y todo lo demás y esto y lo otro. Pero en realidad yo no voy a hacer nada para cambiarlos. Quizá, pero si vive una vida normal, nuestros ancestros, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ir a mi familia, ¿verdad? Mis padres, mis abuelos, no tenían ni conocimiento de nada de esto, ni de los colesteroles, ni de nada de lo que sea. ¿Qué hacían? Vivían una vida normal. Comían lo que tenían, hacían el trabajo que tenían que hacer y tenían los resultados que tenían. Lo que quiero decirles con esto es que no nos estamos otra de las cosas de este siglo, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas y la concupiscencia de otras cosas. ¿Se recuerdan que concupiscencia es un deseo grande, un anhelo ferviente? Por lo general es inclinado a lo malo y los diccionarios lo ponen en lo malo. Pero cuando dice concupiscencia de otras cosas implica que sí pueden haber unas. ¿Qué acerca de tener un gran anhelo, un gran deseo de caminar obedientemente lo que ya entendí clara y específicamente las Escrituras? Pero todavía no he entendido cómo va a ser esto. No me afano por eso. Recuerdo otra vez, lo repito, el chiste de Charlie Brown, donde le dice a su compañero Linus, creo que se llama, y le dice, estoy preocupado. Y le dice, ¿por qué? Porque hay tantas cosas que no entiendo en la Biblia. Y el otro le dice, a mí no me preocupan esas, a mí me preocupan las que entiendo. Y así debe ser. De lo que yo voy a dar cuenta de lo que entiendo. Y si soy fiel en lo que entiendo, el Señor me va a dar más. Ese es mi testimonio. ¿Por qué sigo viendo cosas después de tantos años de estar leyendo la Biblia? Porque las trato de aplicar a mi vida. Trato de moverme a la ruta que ahora estoy entendiendo. Sigo leyendo, leo en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cuál es entonces la solución para que mis sentidos no se extravíen? O sean, se extravíen menos. Ejercitarlos en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo discierno el bien y el mal? Basado en la plomada, basado en el escrito está. Conforme trato de obedecer más de lleno las cosas que sí entiendo las funciones. Miren, no sé cómo transmitirles la gratitud que tengo a Dios por haber entendido eso de las funciones. Pararme y evaluarme. Hoy soy la misma persona, pero ahorita tengo una situación de esposo, pero ahorita tengo una situación de padre, pero ahorita tengo una situación de anciano, pero ahorita tengo una situación de... Y cómo me ha ayudado ubicarme en las circunstancias, en las funciones, para ir tratando de alinearme con la palabra de Dios. Así que veamos cómo estamos con el temor de Pablo. Temo que si os predican otro Jesús, obviamente no va a salir ningún peludo ahí a decir yo soy Jesús y yo voy a ir detrás de él. No va a venir otra persona diciendo ya vine de regreso, vine en secreto, pero conforme a las escrituras ya regresé. Y aunque haga milagros y señales y prodigios, no le voy a creer. ¿Por qué? Porque el escrito está, no lo dice así. Entonces, el engaño del enemigo no puede ser tan obvio. Pero hay otras formas de que recibamos a otro Jesús. Lo que el enemigo dice, notemos lo que se nos dice que es la meta del enemigo, afectar nuestra sincera fidelidad a Cristo. El misterio de Cristo. Espero que ustedes no ya haya pasado de moda el libro El misterio de Cristo, el misterio escondido. El misterio de Cristo es lo que tenemos que mantener claro, porque el enemigo está tratando de afectar nuestra sincera fidelidad al Cristo. ¿Cómo sería mi sincera fidelidad al Cristo? ¿Cómo lo entiendo yo de cómo debo actuar de mi sincera fidelidad al Cristo? Reconocer a mi Señor Jesús, a ese hombre tan amoroso, tan valiente, tan entregado, que no teniendo que hacerlo, estuvo dispuesto a tomar el pecado mío, pues vaya, pero es de todo el mundo, para redimirnos con Dios. Entonces le tengo un gran amor, una gran gratitud, un gran respeto a mi Señor Jesús. Pero no lo adoro, porque no es Dios. Pero en él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Dios Hijo. El Cristo de Dios desde la eternidad, Dios Hijo. El Cristo de Dios humano, Jesús. El misterio de Cristo. Y adoro, respeto, obedezco al Hijo de Dios. Y con esa claridad camino. Esa es mi forma sincera de tratar a Cristo, al Cristo. A tal grado que en los cantos le he hecho algunas veces comentarios a Brandon y a otros de que a veces hay muchas canciones que dice Jesús te adoro. ¿Por qué? Porque el conocimiento que teníamos, el entendimiento que teníamos al decir que Jesús todo hombre y todo Dios, pensábamos que Jesús era todo Dios. No, Jesús es todo hombre y Dios Hijo es todo Dios, pero junto el Cristo. Entonces yo les decía, cuando diga Jesús te adoro, cambiémoslo a Cristo te adoro, eso es válido. No, pero Jesús recibió la adoración. No, no la recibió Jesús.
La recibió el Hijo de Dios en Jesús. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él dijo, te lo reveló mi Padre. Pedro conocía a Jesús, había estado caminando con Jesús, y que Jesús es Hijo de Dios, sí, eso se acepta. Pero si estaba viendo al Hijo, dice que ve al Hijo. Entonces, tenemos que tener esa claridad, porque recuérdense, miren, usando, como les digo, la lógica, el sentido común, la idiosincrasia. Cuando lo veamos, seremos como Él es. Si Él es Dios, entonces todos nosotros vamos a ser Dios. No, la criatura nunca va a ser como el Creador. Nunca. Entonces seremos semejantes al postrer Adán, con ese cuerpo glorificado, con todas esas características que nos van a hacer semejantes a Dios. Que cualquiera que nos mire, en lo que sea la misión que Dios tenga para nosotros, va a ver a Dios. Pero nosotros sabemos que simplemente somos el reflejo, manifestando la semejanza de Dios. No cometeremos el pecado de Luzbel de sentirse igual. Entonces, la doctrina de Cristo es sumamente importante, el concepto de Cristo. Entonces el enemigo quiere afectar nuestra sincera fidelidad al Cristo. Y el ejemplo más claro sigue siendo el pobre Pedro, el apóstol Pedro. El único que sacó la espada para defenderlo, el que sí lo amaba y todo, pero fue el que lo negó. Él había dicho, aunque todos te dejen, yo no te dejo. Aunque todos te nieguen, yo no te niego. Era sincero, su sincera fidelidad a Jesús, al Cristo. Pero no entendió que la Biblia dice que nuestra mente y nuestro corazón, básicamente nuestro corazón, sigue engañoso y nuestra mente todavía no entiende los pensamientos de Dios. Tenemos que captar eso. Recuérdense que nos está advirtiendo el manual que no lo entendemos a Dios, que no lo entendemos, que solo podemos entender lo que Él nos ha mostrado, ese granito de arena que Él nos ha mostrado en las Escrituras. Pero Él es insondable, inescrutable, y no nos pide más que obediencia a lo que sí, clara y específicamente estamos aprendiendo. ¿Cómo funciona un varón? ¿Cómo funciona una hembra? ¿Cómo funciona un soltero? ¿Cómo funciona un casado? ¿Cómo funciona un hijo? ¿Cómo funciona un padre? ¿Cómo funciona un empleado? En fin, función. Eso es todo lo que hacemos, una función. Porque somos iguales en espíritu. Porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero descuidando, entonces, ¿cómo podemos recibir a otro Jesús? Cuando nos enfocamos en sus atributos, no atributos, sino que en todas sus obras, su ternura, su compasión, su misericordia, sus milagros, su todo, y descuidamos su principal razón de ser. ¿Cuál es la principal razón de ser de Jesús? La simiente de la mujer para redimirnos. Él es la simiente de la mujer, profetizada, prometida en Génesis 3:15. ¿Y para qué es la simiente de la mujer? Para destronar a Satanás, para herir en la cabeza a Satanás. Si ese Jesús ya venció a Satanás. Sí, pero es que todavía está obrando. Entonces no estamos reconociendo a ese Jesús que ya venció a Satanás. Si le damos mérito a Satanás, no estamos creyéndole a ese Jesús, que es el que hirió en la cabeza a Satanás. O el postrer Adán. ¿Cuál es la función del postrer Adán? Recuperar el plan original. Mira, solo ahí debería determinar todo. Dios, que no cambia, inmutable, dice sojuzgar la tierra. No se puede porque Adán pecó, ok, entonces vamos a corregirlo, ok, aquí está ya el postrer Adán que sí obedece. ¿Para qué? Para sojuzgar la tierra. Eso es todo.
No hay más nada. Así que ahora empecemos, ¿cómo hacemos para sojuzgar la tierra? No hay problema. Jesús dijo, disipulen a las naciones. Enséñenles lo que es cómo se gobierna una nación. Enséñenle cómo está conformado un reino, porque Dios no viene a establecer un imperio, no viene a establecer una nación, viene a establecer un reino. Entonces enseñen cómo es un reino y cada uno de nosotros enfoquémonos en nuestro lugar en el reino. El postrer Adán, y por sobre todo, no se le está dando a Jesús el mundo. Él es el rey del mundo para cumplir la voluntad de Dios. Esa es la misión de Jesús. Jesús, como postrer Adán, vino, pagó el precio del pecado, nos reconcilió con Dios y ahora debe de seguir trabajando como el postrer Adán. ¿Dónde están las prédicas de la iglesia? Reconociendo que la función de Jesús no es estar sentado en el cielo, es venir a la tierra y obedecer la voluntad de Dios. Ya pagó el precio, ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero respetando las reglas. Dios delegó la autoridad al hombre. Entonces el hombre, nosotros, tenemos que decir, reconocemos que Jesús es rey. Y empezar a proclamar que Jesús es rey. Y los que decimos creer en Él, empezar a caminar conforme a sus reglas y sus leyes. Y la única forma hoy en día, insisto, ya no es de espadas, ya no es de flechas y caballos, ya no es ni siquiera de tanques y cañones, es elecciones. A ver, ¿cuántos guatemaltecos reconocen que Jesús debe ser el presidente de Guatemala y el rey de Guatemala? Todos, ok. Pero cualquier rey que se nombre necesita de un ejército, necesita de trabajadores, necesita de maestros, necesita de todo lo demás para gobernar a la nación. Y él ya está listo. Pero ¿dónde está su equipo de trabajo? ¿Dónde están los que van a llenar todos los puestos? Entre las cosas que estoy haciendo, estoy tratando de hacerle ver, estoy poniéndolo por escrito, aún no lo he hecho público, de hacerle ver al pueblo de que ninguno de los candidatos, aunque fuera el mejor de los candidatos, puede hacer nada por sí solo. Y que ningún partido por sí solo tiene la suficiente gente para llenar todos los puestos de gobierno que hay. Que mientras no aprendan a trabajar en equipo, que por lo menos 4 partidos de los que dicen que quieren transformar Guatemala se unieran, ahí tal vez ya habría mayor cantidad de gente. Aún faltaría, pero habría ya mayor posibilidad de abarcar un gobierno más justo. Pero si los líderes de cada partido no pueden trabajar ni en equipo, porque cada uno de ellos quiere ser el número 1. He estado en algunas reuniones ya oyendo a los candidatos. Y hay unos que tienen muy buenos planes de trabajo, hay unos que tienen bueno esto, bueno lo otro, pero ninguno tiene la respuesta. Tienen que trabajar juntos, pero no quieren. Entonces lo que yo quiero es enseñarle al pueblo que nosotros antes de las elecciones les digamos, oigan, no vamos a votar por todos ustedes. Entre todos ustedes nosotros vamos a escoger a los que respondan a estas preguntas. Y estoy trabajando en el cuestionario para evaluar cuán cerca está cada quien de lo que dice el reino, de lo que dice Dios. Y basado en eso, enseñar al pueblo. Hay 15 candidatos, esos 13 no funcionan. Enfoquémonos solo en estos 2, no perdamos los votos en los otros 13. Me estoy dando a entender, bien, así es con Jesús. No se está enfocando en la función de Jesús, se está enfocando en la que más se enfoca es en Jesús es el Salvador.
Y entonces toda la campaña es a salvar, a salvar, a salvar, a salvar, a salvar, y seguimos salvando y salvando, pero por muchos que salvamos, son millones los que se pierden, porque no estamos reconociendo a Jesús el Rey. Noten que Él no viene, no está poniendo el énfasis, hay que salvar a todo Guatemala, hay que convertir a todo, no, Él está diciendo hay que convertir el gobierno. Y entonces cuando haya un gobierno justo, el que se pasa el semáforo en rojo va a ser multado. El que anda, cuando hay los carriles, ¿verdad? Y hay un bloqueo en y nadie deja pasar. Todos van a aprender a que van uno por uno, si no van a ser multados y van a ir siendo quitados. Y los asesinos van a ser muertos, condenados a muerte. Y los ladrones van a ser encarcelados y a ser obligados a pagar lo que justamente tienen que pagar. Y entonces la demás gente va a estar dispuesta a querer conocer del reino, cuando empiecen a ver fruto. Miren El Salvador. Aún hay un montón de evangélicos que están contra Bukele. Miren Estados Unidos ahorita con Trump. Hay un montón de evangélicos que están en contra de Trump. Hay otro Jesús. No se está reconociendo a Jesús el Rey. Y no se está haciendo nada por establecer su reino. Otro espíritu. Bueno, y habiendo dicho lo que dije de Jesús, es más fácil de entender otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? El sanador, el hacedor de milagros, noches de maravillas o noches de milagros, y el Espíritu Santo, y es hasta cierto punto un Espíritu Santo a nuestro servicio. Ven Espíritu Santo, por allá Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Todo lo que se habla del Espíritu Santo, aunque sea verdad, Él es sanador, Él es consolador, pero su función principal es que Él viene para glorificar a Cristo. Dice el Señor, Él me glorificará, Juan 16, 14, 15. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A ver, ¿qué va a tomar de Jesús y de Dios Hijo y nos lo hará saber? Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que nos hará saber? Lo concerniente al reino de Dios. Y darle la gloria a Cristo Jesús. Con todas esas doctrinas con las que queriendo enseñar la verdad y todo se ha malinterpretado, como por ejemplo en el llamado Antiguo Testamento era el tiempo de Dios, era el Dios que castiga, el Dios fuerte, el Dios duro. Luego de los evangelios fue el tiempo de Dios Hijo, el que vino a restaurar el Cordero, y ahora en el tiempo del Espíritu Santo, el Consolador, el Sanador, el Hacedor de milagros, el que nos fortalece y tenemos el poder del Espíritu y todo lo demás. Pero ¿qué clase de espíritu será? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo. Pero este que está entre nosotros no puede cambiar el mundo. No puede ni siquiera terminar con Satanás y no puede derrocar a los gobernantes corruptos. Es otro espíritu. No está glorificando al Hijo. Por el contrario, cada vez lo hace menos divino. Y otro evangelio. Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el mismo apóstol pone un ejemplo ahí en Tito capítulo 1, la segunda parte del versículo 13 y la primera del versículo 14.
repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas. Fábulas. La iglesia está llena de fábulas judaicas. Nuestra herencia judía o hebrea. O hay que celebrar las fiestas porque sé esto y lo otro. Aún cuando hubo la restauración de alabanza y todo lo demás, hay un montón de danzas hebreas y todo lo demás. Y ha estado escrito todo el tiempo en la Biblia. En Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Reconoce Israel que Jesús es el Cristo? No, lo niega. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Lo que es más, este es anticristo, el que dice eso. Y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿De quién está hablando? De los malvados, del maligno, ¿Y qué acerca de Israel? No, Israel es el pueblo de Dios. El que maldice a Israel, lo maldice Dios. Y lo que pasa en Guatemala es porque votamos por Israel. Como he dicho, se ha hecho un ídolo. Se idolatra a Israel. Y eso implica hacerse socios, cómplices de la negación de Cristo. Recuérdense que eso es lo que el enemigo quiere. Que nuestra sincera relación con Cristo sea afectada. Mientras estemos así tan del brazo y amarrados con Israel, estamos rechazando a Cristo. También la perversión del evangelio del reino, como dije, a un evangelio de salvación. Hermanos, yo sé que esto a muchos les molesta, pero tenemos que darnos cuenta. Si Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Para qué era el tiempo? ¿El tiempo para qué? Para que Él muriera y todo. Sí, pero ¿para qué murió? Para perdonar nuestros pecados ante el Padre. Sí, pero ¿para qué perdonó nuestros pecados ante el Padre? Para que podamos tener comunión otra vez con Él y podamos sojuzgar la tierra. Para eso. ¿Estamos trabajando en ese orden? ¿O nos quedamos en hay que salvar, hay que salvar, hay que salvar, hay que salvar? Cuando lo que va a salvar es lo que ha pasado. Tenemos, insisto, tenemos el ejemplo de Salvador, ahorita en Argentina y en el regreso con Trump. Se rescata el gobierno y empieza a haber cambios en la nación. La nación no cambia al gobierno, el gobierno cambia a la nación. La única forma en que la nación puede cambiar el gobierno es que la nación entendiera esto. Pero si la iglesia, que es la que se supone ser luz y sal, no lo entiende, ¿cómo lo va a entender la nación? Entonces Jesús dijo, arrepentíos y creed el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Qué pueden ser buenas noticias para una nación? Que se considere buenas noticias para todos, para toda la nación, no solo para un grupo. Porque también así como Israel, todo lo que decía la Biblia se lo tomaba para ellos, como todo eso del que te bendice, el que te bendijere, le dijo Dios a Abraham y a su descendencia. Y la Biblia, Pablo explica en la Biblia que la descendencia de Abraham es la iglesia, porque es a Cristo al que se le hizo la promesa. Pero de todos modos seguiría siendo buenas nuevas para un grupo.
y que por eso también no avanza la política en Guatemala, porque andan buscando evangélicos gobernantes para que ayuden a los evangélicos. La misma corrupción de los reinos, de ayudar solo a los que son del grupo. Entonces, ¿qué son buenas noticias para toda la gente? Que la tierra sea sojuzgada por un gobierno que respete y defienda la vida, la libertad y la propiedad de las personas, los derechos inalienables. Un gobierno justo que no haga acepción de personas en el juicio y que castigue a los que no quieran respetar esas reglas justas e iguales para todos. ¿No sería esa una buenísima campaña para promover? ¿Quieren un gobierno que respete la vida, la libertad y la propiedad? ¿Quieren un gobierno que sea justo, que no haga excepción de personas? ¿Quieren un gobierno que ponga el orden y castigue a los malvados? Pues ese es el que nosotros proponemos, ese es nuestro partido. Se llama Reino de Dios. Y lo único que necesitamos para echarlo a funcionar es que el rey venga. Y lo único que necesitamos para que el rey venga es que había un grupo de personas dispuestas a hacer su gabinete, sus ministros, sus candidatos para el Congreso, en fin. Y que cuando lleguen a esos puestos, lo declaren rey. Cambien la constitución por la constitución del reino, sobre la cual el manual nos dice cómo hacerla. Y entonces empezará a haber cambios en la nación. Buenas nuevas no es de que, ¿cómo que buenas nuevas no es de que Dios nos salva? Es lo que les digo, claro que es bueno que Dios nos salve. Claro que es una gran bendición que Dios salve a personas, pero esas no son las buenas nuevas del reino. Esa es un extravío. Y como he dicho, el diablo no nos va a extraviar al pecado, pero nos va a extraviar, nos va a dejar que hagamos un montón de cosas buenas, siempre y cuando no hagamos la única que falta. Por ejemplo, ¿cómo se manifestó Jesús? Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Cuál es la interpretación? Venía el Mesías y el pueblo de Dios iba a tener a su rey. No. Que diga pueblo ahí. Y a propósito, leyendo diccionarios en hebreo, en griego y otros diccionarios, dice que hay dos palabras para pueblo y que esta palabra pueblo es general, generaliza, no es un pueblo. Y que hay una palabra específica para un pueblo específico. Pero para que no haya duda, sigamos leyendo. Y en los versículos 13 y 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, para con todo el mundo. Las buenas nuevas tienen que ser para todo el mundo. Y pongámonos en el contexto de la raza humana hasta ese tiempo que Jesús comenzó a predicar. La nación la gente había ya progresado de familias a tribus, a jueces, a reyes, a reinos. Pero en todos se manifestaba lo que Jesús dijo, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y tratan bien a los que están cerca de ellos y menosprecian a los que están lejos de ellos. Eso ha sido en todos los gobiernos de todo el mundo. De ahí que la buena voluntad, la palabra buena voluntad es satisfacción, es decir, subjetivamente deleite u objetivamente bondad, propósito, deseo, buen placer, voluntad. Eso es lo que el Señor tiene para todas las naciones, para todas las personas. Entonces, como dije, la iglesia está actuando como Israel
no reconociendo el tiempo de su visitación. El evangelio que profesan no es el evangelio del reino, sino otro evangelio. No es Jesús que viene a reinar como cabeza en su iglesia, sino otro Jesús que viene a sacar a su iglesia de la tierra. El espíritu en ellos, en los creyentes, no es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, no puede poner a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Eso es lo que está predicando la iglesia. Entonces es necesario que nos arrepintamos como iglesia y entendamos que lo único que falta es que regresemos al principio, arrepentidos y convertidos, y empezar a creer a Dios. Empiezo a aterrizar después de haber dicho eso. Gálatas 4, 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta que Cristo sea formado. La palabra formado, dice el diccionario, se refiere no a lo externo y transitorio, sino a lo interno y real. Se usa en Gálatas 4:19 expresando la necesidad de un cambio de carácter y conducta para corresponder con la condición espiritual interna, para que haya conformidad moral con Cristo. Todo el tiempo hemos dicho, todo lo externo, temporal, pasajero, no es de mucho mérito ante los hombres, pero no ante Dios. Ante Dios es lo interno, la transformación del hombre interior. Y para ello Pablo está sufriendo dolores de parto. Y ahora recuerden estas palabras, repito estas palabras que ya las he mencionado de Pablo, para que a ver si cala, a ver si llegamos a captarlo en nuestra mente y empezamos a tratar de ordenar nuestros pensamientos, ya no en defender nuestros puntos de vista, sino que en cómo encajar en estas claras y específicas palabras. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco. ¿Puede haber algún padecimiento que dé alegría? No. Entonces, ¿por qué se goza Pablo? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En primer lugar, falta. No se ha concluido lo de Cristo. Cristo ya hizo todo lo que podía hacer, lo que tenía que hacer. Pero ahora falta, así como a la hora de llegar a la cruz, Dios dejó que solo Jesús el hombre, porque un hombre fue el que entró el pecado, por un hombre tenía que venir la justificación. Y en esa cosa que faltaba, Dios tuvo que echarse para atrás. Por eso fue que Jesús 3 veces fue, Padre, si es posible, Padre, si es posible, Padre, si es posible. Y Dios no le contestó, porque esa cosa la tenía que hacer el hombre. Un hombre fue la puerta del pecado, un hombre tenía que hacer el pago de la redención. Y Dios dejó que el hombre hiciera su parte. De igual manera, Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya puso a los principados y las potestades celestiales bajo sus pies. Ahora falta que nosotros pongamos a esos mismos principados y potestades humanos bajo los pies de Cristo. Y Pablo está entendiendo eso con el misterio revelado. Y por lo tanto lo que está sufriendo, porque recuerden que nos menciona también que ha sufrido físicamente, que lo han garroteado, lo han dejado como muerto, han dado en naufragios, en fin. Pero está gozándose porque entiende que es parte de lo que falta para que Cristo venga a reinar. Ok. Ahora bien, todo lo que Dios nos pide siempre es para nuestro bien.
Por muy malo que parezca, lo que está en la voluntad de Dios es hacernos el bien. Pero hay que pasar por ese camino. Por eso es que Pablo está entendiendo el sufrimiento. Fíjense, si no hubiera ese sufrimiento, ¿cómo cumpliríamos esto? Romanos 8, 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que no somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, punto. Somos herederos de Dios y Cristo si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces Pablo se está gozando en padecer porque ya entendió. Si no padece en lo que falta del plan redentor de Dios, para que volvamos otra vez en el proceso de sojuzgar la tierra, tampoco va a haber coherencia. Si no hay coparticipación en las aflicciones por esta meta, aflicciones las tenemos todos, todo el mundo, justos e injustos, buenos y malos, tenemos aflicciones. Pero las que cuentan son solo las que sean conforme a establecer al Rey Jesús. Establecer el reino de Dios en la tierra. Y ahora noten este otro que es como he predicado en otras ocasiones, aquí todavía no, hace mucho tiempo, el arma más poderosa. Dice, primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Él ha padecido por nosotros. En la carne. ¿Cuándo? En Jesús. Jesús padeció. Todo lo que padeció Jesús fue por nosotros. Vosotros también armaos. ¿Cuál es el arma que tenemos que tomar? Del mismo pensamiento, de la misma idea, del mismo concepto, de la misma verdad. ¿Cuál? Pues quien ha padecido en la carne implícitamente por otros, porque Cristo padeció por nosotros. Y Pablo dice, ahora me gozo de lo que sufro por vosotros. Entonces, el que ha padecido en su carne por el beneficio de otros, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí aterrizando, como les dije, ¿qué podemos hacer? Padecer por Cristo en la carne no es de que nos vayamos a meter a líos, a pelear, ni nada. Se padece de diferentes maneras. Se padece tratando uno de vivir conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en un matrimonio, si solo uno de los cónyuges él quiere caminar conforme a la voluntad de Dios y el otro no lo ve, ahí hay un padecimiento. Pero quien esté viendo el reino desde la perspectiva del reino, debe de estar dispuesto a sufrir y padecer. Porque como Pablo dice también, en caso de divorcio, no de divorcio, en caso de que se quieran separar, dice, si el inconverso acepta vivir con ella, no lo deje porque está santificando a sus hijos y a su marido. Entonces, esa es una clase de padecimiento. Ponerse y hacer la voluntad de Dios. Lo otro, estar enseñando estas verdades, aunque no nos quieran oír. Tengo tanto que quiero compartir a la iglesia evangélica, pero no me reciben. Me conocen, me han oído en TikTok, según me dicen algunos de ellos mismos, y otros, pero no me invitan. Ahí sí que de lejos me tienen. Y yo lo único que quiero, a unos partidos políticos, a dos de ellos les he dicho, miren, yo no quiero el aplauso, yo no voy a correr para nada, les doy el plan, yo lo único que quiero es que
entre ustedes que tienen poder de convocatoria, le digan a la gente. Pero no quieren. Pero yo ya estoy agradecido con Dios, aprendiendo de Pablo, a estar gozoso. Porque ya entendí que aunque yo no vea el reino de Dios establecido, mientras esté caminando en esa dirección y haciendo lo que esté de mi parte por establecerlo, eso le trae gozo al Señor. Y ese es mi mayor gozo, traerle gozo al Señor. Traer esa sonrisa a sus labios. Y hasta hace poco me aferré a este versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque a veces la falsa humildad, el orgullo que se disfraza de humildad, me hacía pensar que bueno, de modo hay otros que saben más que yo, que son más dotados que yo y todo lo demás. Pero ya me di cuenta que no, que yo estoy capacitado para hacer lo que haya que hacer. Pero ya estudió Derecho, no. Ya estudió Administración, no. No he estudiado nada de nada. Solo la Biblia. Pero dice el Señor que estoy completo en Él para hacer su voluntad. Mi parte en su reino. Completo. El diccionario dice repletar. Imagínense, repleto. Es decir, literalmente abarrotar una red. Nivelar un hoyo. Hasta el hoyo, y no importa cuán profundo sea, se nivela. Satisfacer, ejecutar un cargo, terminar un periodo o tarea. Esa es una verdad explícita. Dice que estamos completos, no dice que podemos llegar a estar completos. Pero sí, pero ¿cómo hacer que yo estoy completo? Me falta tanto. Y lo que se me viene fue mi primera experiencia con la computadora. En los años aquellos de que primero había que meter un disco para arrancar la computadora. Después de arrancar la computadora se sacaba el disco y se metía el disco del otro programa que ahí se iba a trabajar. Y se tenía que llenar la clave y todo. Yo tenía la computadora en mi oficina y tenía el cuaderno donde apunté. Se prende con el botón que está atrás. Se mete el disco tal, lo tenía todo ahí. Y finalmente cuando ya estaba funcionando todo el chunche, tenía una máquina de escribir. Y con 2 dedos nada más, porque yo no sé mecanografía. Así que la gran computadora era una máquina de escribir, con 2 dedos. Después me dijeron, mira, pero le puedes cambiar el estilo de letra. Mira que puedes hacer esto. Y empieza ahí. Había un montón de cosas en la computadora. Estaba completa. Pero el usuario solo sabía escribir. Así somos nosotros, maravillosamente creados. En su libro estaban escritos todo lo que luego fue impartido sin que falte cosa alguna. Y estamos completos en Él. No el chunche físico. El chunche físico no importa. ¿Se han dado cuenta que personas sin brazos, aquel otro que nada y todo sin brazos, otros que tocan guitarra como... No importa el chunche físico. Cuando el Señor dice que se haga algo, se puede hacer. Dejemos que la Biblia nos lo diga. Éxodo capítulo 4, versículos 11 y 14. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al que no, y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, Moisés, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Mira, greñudo, yo te hice, y si yo digo que podés. ¿Cómo te atreves a decirme que no? Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita? Y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. ¿Qué pasó ahí? Que Dios ya lo tenía todo planeado. Sí. No, planeado no.
Preconocido, sí. Preconocimiento, sí. Sabía que el greñudo de Moisés iba a cuestionar al Creador. Pero como respeta nuestro libre albedrío, que he dicho cuando decimos, Señor, no es por aquí, que dice, ok, vamos, y nos bendice y nos ayuda. Está bueno, pues, no hables vos, te voy a dar a tu hermano Moisés, a Aarón, para que hable. Pero no era la voluntad de Dios, Aarón no estaba en el plan de Dios. Igual que Israel no estaba en el plan de Dios. Pero como el mismo greñudo de Moisés, cuando Dios dijo, mira, voy a destruir a todo Israel, Moisés dijo, no. Y así como le dio a Aarón, le permitió al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Solo ganó el no poder entrar a la tierra prometida. Porque al final, si no hacemos lo que Dios dice, como dije, vamos a caer de cara. El otro ejemplo, Jeremías 1, 6 y 7. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Tengo muy poco tiempo en el Evangelio, me acabo de convertir. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Pablo lo aclara para nosotros de esta manera. 2 Corintios 3, 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El único que necesita es un cuerpo para moverse aquí en la tierra. Y no necesariamente que tenga que venir a vivir en mí, así por así decirlo, sino que si yo le obedezco, si todos le obedecemos, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Y haremos. ¿Qué es competencia? Competente, como si llegara a tiempo. Es decir, amplio en cantidad o apto en carácter, capaz, contenido, suficiente, bueno, grande, largo, muchos, cumplir, seguridad, doloroso, suficiente, digno. Y para que quede claro, en 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ven, hemos sido creados en un evangelio, en una nación, en un sistema de gobierno mundano que siempre nos tiene apachurrados. Y hasta hemos confundido el apachurramiento con humildad. Se nos enseñó a poner la otra mejilla. Se nos enseñó a bendecir a los que nos maldicen, a orar por nuestros enemigos. En fin, se nos ha enseñado un montón de cosas que nos han mantenido, sí, como ovejitas tontas. Pero eso no es lo que dice el manual del Creador. El manual del Creador dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. El manual del Creador dice que el conocimiento de su palabra hace sabio al sencillo. Pero hay que creerle. Aún dijo a sus discípulos, miren, si se los llevan a juicio, no se preocupen, no busquen el mejor abogado defensor. El Espíritu Santo les dará que contestar. Pero la tendencia a aferrarnos a las tradiciones. Entonces, es el tiempo. El tiempo se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia ya debiese estar edificada. ¿Y quién es la iglesia? Voy al diccionario de Merriam-Webster y dice así: iglesia, asamblea política de ciudadanos de los antiguos estados griegos. En particular, la reunión periódica de los ciudadanos atenienses para tratar asuntos públicos y considerar los asuntos propuestos por el consejo.
Cuando Jesús dijo edificaré mi iglesia, este era el entendimiento de iglesia que todos los que le oyeron. Cuando él habló, no habló de edificar una iglesia como la tenemos hoy en día. ¿Habló de qué? De la asamblea política de ciudadanos de los antiguos estados griegos. Eso era lo que entonces mente. Solo que él dijo mi, porque no va a ser igual que la de Grecia, que la de Atenas. Pero va a ser mi sistema de gobierno. No es otra cosa diferente. Estamos hablando de gobernar. Ahora voy a leer el libro de Dennis Peacock, Haciendo negocios a la manera de Dios. Él dice así: el plan de Dios para cambiar el mundo es el mismo. Él ha creado el mundo y Él lo cambiará primordialmente a través de su pueblo, a quienes se les conoce comúnmente como la iglesia. La palabra iglesia viene del griego eclesia, la cual significa literalmente aquellos elegidos y llamados fuera para gobernar. Aquellos de ustedes que están familiarizados con la historia griega se dan cuenta acerca del papel de la eclesía en la política antigua griega entre las ciudades y estados. Entonces, con ese entendimiento voy a pedir por favor que traigan los elementos de la mesa del Señor. Y como Pablo dice, como Jesús dijo, que todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, lo hiciéramos en memoria de Él. Lo vamos a hacer en memoria de Él, pero ahora, ¿qué vamos a recordar de Él? ¿Su muerte en la cruz? Sí, pero ¿para qué murió en la cruz? Veámoslo ahora como que en la celebración de la mesa del Señor es un resumen del Evangelio del Reino. Y pueden pasar a participar de los elementos. Y en lo que ustedes están pasando, yo voy a estar platicando. Así que solo préstenme atención, levántense tranquilamente a arreglar lo que tienen que arreglar. La mesa del Señor es la única que nos presenta en síntesis el mensaje de redención. La muerte del Señor nos recuerda nuestra condición pasada, que requirió la paga que solo Dios podía pagar. Jesús dijo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora capten eso. Si el pan es partido para que cada uno de nosotros participemos del único pan, no implica eso que si nosotros trabajamos unidos, estamos uniendo el cuerpo de Cristo. Si cada uno de nosotros es un pedacito del cuerpo. Y entonces nuestra meta debe ser eso. Si lo estoy haciendo en memoria de Él, Él se partió para juntarnos en Él.